El sol entraba con fuerza por las ventanas, iluminando la sonrisa tranquila de Daniel mientras dormía. Y yo observaba en silencio, sin querer interrumpir ese momento de paz que parecía tan frágil. Era sábado, un día para descansar, para soñar con un futuro que creíamos seguro. Pero nunca imaginé que aquel amanecer sería el último que compartiríamos. Que en cuestión de horas todo nuestro mundo se desmoronaría. Daniel, con sus planes llenos de esperanza y sus palabras llenas de vida, me había hecho creer que juntos podíamos conquistar cualquier obstáculo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Y la cruel realidad me alcanzó con un golpe inesperado que me dejó sola, perdida en un mar de dolor y silencio. Esta es la historia de cómo el amor se enfrenta a la traición del destino. De cómo el vacío puede consumir una vida entera y de cómo, en medio de la oscuridad más profunda, nace una lucha por recuperar no solo un legado, sino la esperanza de renacer. Permíteme llevarte en este viaje, donde cada lágrima cuenta, donde el corazón se rompe para aprender a latir de nuevo, y donde descubrirás que, a veces, la verdadera fuerza nace de la pérdida más devastadora. El día comenzó con una calma engañosa. Esa quietud que precede a la tormenta más devastadora. Daniel dormía plácidamente, su rostro iluminado por los primeros rayos de sol que colaban por las ventanas del piso en Barcelona. Todo parecía perfecto. El aroma del café recién hecho, la suave brisa que acariciaba el balcón y nuestras conversaciones llenas de sueños y planes para el futuro. Éramos un equipo. Dos almas entrelazadas en la promesa de construir juntos un camino lleno de esperanzas. Un hogar donde cada detalle reflejaba nuestro amor y nuestras ambiciones compartidas. Daniel, con su entusiasmo contagioso, hablaba de su empresa de software, de los proyectos que impulsaban su vida, mientras yo, con la calma que él admiraba, lo apoyaba en silencio, convencida de que ese sueño se mantendría intacto para siempre. Pero bajo esa aparente perfección, se escondía una fragilidad que aún no comprendíamos. Esa confianza y seguridad que creíamos inquebrantables, pronto se verían destrozadas por un golpe brutal e inesperado. Mientras la rutina matinal transcurría, la sombra de la tragedia comenzaba a acercarse sigilosamente, lista para arrebatarlo todo y dejar un vacío imposible de llenar. Lo que parecía un día más, se transformaría en el inicio de una lucha interna, donde el amor se enfrentaría al dolor más profundo, y la fuerza para seguir adelante nacería del abismo más oscuro. Esta es la historia de ese despertar abrupto, del quiebre entre un ayer lleno de promesas y un mañana incierto, donde la esperanza y la pérdida se entrelazan para redefinir una vida entera. Sin embargo, antes de sumergirnos en esa tormenta, recordemos ese instante suspendido en el tiempo, esa serenidad antes de la caída, porque es allí donde nace el verdadero significado de lo que está por venir. Ahora, permíteme llevarte a ese momento preciso en que todo cambió para siempre. La mañana transcurría con la misma tranquilidad que siempre, hasta que un estruendo rompió ese frágil equilibrio. Corrí hacia el salón y lo encontré tendido en el suelo, pálido y luchando por respirar. La desesperación me inundó mientras veía sus ojos abiertos, llenos de miedo y dolor. Una mirada que nunca olvidaré. Sentí como el aire se me escapaba, junto con toda la esperanza, mientras sujetaba su mano, rogando que resistiera, que aguantara, que no me dejara sola en ese abismo que comenzaba a abrirse ante mí. Los minutos que siguieron se dilataron hasta parecer una eternidad. La sirena de la ambulancia y el bullicio del hospital se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón y la sensación paralizante de impotencia. En aquella fría sala de urgencias, la esperanza se desvaneció cuando el médico, con rostro grave,
Pronunció las palabras que partieron mi mundo en 1000 pedazos. Daniel había sufrido un infarto masivo y no pudieron salvarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había gritos, ni lágrimas, solo un vacío abismal que se tragó cada rincón de nuestra casa. Que ahora parecía un mausoleo de recuerdos y sueños rotos. La ausencia de su risa. El peso de su ausencia física. La conciencia brutal de que no volvería a cruzar esa puerta. A compartir un café. A soñar juntos. Todo eso me consumía lentamente. Hasta dejarme exhausta y a la deriva. Pero el dolor no era solo por la pérdida, sino también por la traición invisible que comenzaba a manifestarse. La llegada de Valentina, su madre, con su fría determinación y sus palabras duras, me recordó que no solo tenía que enfrentar el vacío que Daniel dejó, sino también una batalla silenciosa por proteger el legado que él confiaba en mí. Cada decisión que tomaba Valentina me arrojaba más lejos de aquello que consideraba mío. Y la sensación de abandono se mezclaba con la rabia contenida y la tristeza profunda. En medio de la tormenta emocional, la realidad me golpeaba con fuerza. No solo había perdido al amor de mi vida, sino que también estaba a punto de perder todo lo que habíamos construido juntos. Y mientras me hundía en el abismo de la tristeza, una pequeña chispa comenzó a encenderse dentro de mí. Una promesa silenciosa de que, aunque me faltara el aire, no dejaría que esta historia terminara aquí. El camino que tenía por delante sería duro, lleno de incertidumbres y desafíos, pero también de aprendizaje y fortaleza. Y aunque en ese instante todo parecía perdido, la semilla de la resistencia ya había sido plantada. Ahora, mientras me preparo para enfrentar ese oscuro camino, déjame contarte cómo empezó mi renacer en medio de la destrucción. La sombra de Valentina comenzó a alargarse sobre cada rincón de mi vida justo cuando el dolor de la pérdida aún estaba fresco. Su llegada no fue solo un gesto de ayuda, sino una imposición silenciosa que poco a poco fue despojándome del poco control que quedaba. Ella no necesitaba invitación. Se apareció en mi casa, en la empresa, en cada reunión que antes había compartido con Daniel. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio frío y contundente de que estaba dispuesta a tomar lo que creía suyo, sin importar a quién pisara en el camino. Intenté resistir, con la voz temblorosa pero firme, reclamando mi derecho a ser parte de las decisiones que afectaban nuestro legado. Pero sus respuestas eran tajantes, como cuchillas afiladas que desgarraban mi confianza. Eres solo la viuda. Isabel, esto es asunto de negocios y no estás preparada para entenderlo. Esas palabras me golpeaban con una fuerza inesperada. No solo porque cuestionaban mi capacidad, sino porque sembraban una duda venenosa que amenazaba con consumir la fuerza que aún me quedaba. Cada día, Valentina tejía su red de poder con habilidad y sin escrúpulos. Los socios, desconcertados por mi estado emocional, se dejaron convencer por su discurso de estabilidad y experiencia. Firmaban documentos, tomaban decisiones, y poco a poco la empresa que Daniel y yo habíamos soñado y construido parecía desvanecerse como arena entre mis dedos. Me sentía invisible, una espectadora impotente que veía cómo la mujer que una vez fue madre de su hijo ahora se convertía en la usurpadora de su legado. En las noches más oscuras, cuando el silencio me envolvía y el peso de la traición parecía insoportable, encontraba refugio en la memoria de Daniel y en las palabras que había dejado escondidas para mí. Cartas, documentos, planes detallados que reflejaban no solo su amor, sino también su profunda desconfianza hacia Valentina. Él sabía, sospechaba, y me había preparado para esta batalla, aunque yo todavía dudaba si tendría la fuerza para librarla. El dilema era brutal.
Luchar significaba enfrentar a alguien que una vez amó. Y que ahora se había convertido en mi mayor adversaria. No luchar era renunciar a todo lo que habíamos construido y, sobre todo, a la memoria de Daniel. Cada decisión que tomaba me desgarraba. Pero también me fortalecía. La tristeza y la rabia se entrelazaban, creando en mí una determinación feroz que no había sentido desde la pérdida. A medida que la batalla legal se intensificaba, también lo hacía mi conciencia de que no solo luchaba por una empresa, sino por mi identidad, por mi dignidad, por la promesa que le había hecho a Daniel. Y en ese torbellino de emociones, la línea entre la víctima y la guerrera se difuminaba, dando paso a una mujer que, aunque herida, comenzaba a descubrir el poder que había llevado dormido demasiado tiempo. Pero esta lucha no solo tenía consecuencias en los despachos y tribunales. En lo más profundo de mí, enfrentaba la batalla más difícil. Perdonar la traición y liberarme del dolor que intentaba anclarme al pasado. Y mientras los días avanzaban con decisiones difíciles y enfrentamientos inevitables, comprendí que el verdadero desafío sería no perderme a mí misma en el proceso. Así, entre papeles y lágrimas, juramentos y desafíos, la sombra de Valentina seguía extendiéndose. Pero yo ya no era la misma. Había empezado a encender mi propia luz, una que iluminaría el camino hacia un futuro incierto, pero mío. Y con esa chispa encendida, me preparaba para lo que vendría, consciente de que esta batalla era solo el comienzo de un renacer mucho más profundo. El abismo emocional se abrió ante mí con una fuerza implacable, arrastrándome hacia un vacío del que creía que nunca saldría. Las horas se convertían en días sin sentido, donde la tristeza no era solo una sensación pasajera, sino un peso constante que me oprimía el pecho y me impedía respirar con normalidad. La ausencia de Daniel, ese vacío que desgarraba mi alma, se transformó en un muro infranqueable que me separaba de la vida que conocía y amaba. Cada recuerdo se convirtió en una daga afilada, su risa, sus gestos cotidianos, los planes que habíamos tejido juntos y que ahora parecían una cruel broma del destino. La casa, que antes rebosaba de amor y sueños compartidos, se había transformado en un mausoleo silencioso donde los ecos de su presencia solo me recordaban lo que había perdido. En las noches, abrazaba su almohada, impregnada de su aroma, buscando consuelo en un contacto que ya no podía ser real. La traición de Valentina añadía un peso insoportable a mi dolor. No solo estaba luchando contra la pérdida irreparable de mi esposo, sino también contra la usurpación de un legado, contra la desconfianza sembrada en cada rincón de la empresa y, peor aún, contra la sensación de soledad que crecía en mi interior. En medio de la tormenta, me encontraba perdida, intentando encontrar una razón para seguir adelante, para no dejarme consumir por la desesperación. Sin embargo, en ese abismo oscuro, comenzó a surgir una luz tenue, una chispa de conciencia que lentamente me despertaba del letargo en que me había sumido. Fueron pequeños momentos. Una mañana en que logré levantarme y preparar el café. Una tarde en que abrí un libro que hacía tiempo no tocaba. La llamada de un amigo que no desistía en su apoyo. Esos destellos de vida me recordaron que aún había un camino, aunque estrecho y tortuoso, hacia la sanación. La lectura de las cartas y documentos que Daniel había dejado fue un punto de inflexión. Su voz, clara y firme en cada palabra escrita, me devolvía la fuerza que creía perdida. Sentí su amor y su confianza depositados en mí. Y con ellos, una responsabilidad renovada que no podía ignorar. Era como si, desde el más allá, me guiara para enfrentar la batalla que aún quedaba por delante. No solo contra quienes querían arrebatarme todo,
sino contra mis propios miedos y dudas. Poco a poco, la niebla de tristeza comenzó a disiparse, dejando paso a una determinación silenciosa pero imparable. Empecé a comprender que el verdadero desafío no era solo recuperar el control de la empresa o hacer justicia, sino encontrar la fuerza para reconstruir mi vida desde las ruinas. Reconocer mi dolor, aceptarlo, pero no dejar que definiera mi destino. En el proceso, aprendí que el despertar interior no es un instante de claridad repentina, sino un camino de pequeñas victorias, de caídas y levantadas, de aceptación y lucha. Fue en esa dualidad, en la mezcla de vulnerabilidad y coraje, donde encontré mi verdadero renacer. Y mientras el abismo seguía acechando a la distancia, yo ya no era la misma mujer que había caído en él. Estaba preparada para salir, paso a paso, hacia la luz que comenzaba a asomarse en el horizonte. Con esta nueva fuerza, me encaminé hacia la siguiente batalla, consciente de que la lucha más profunda aún estaba por venir, pero con la certeza de que esta vez no estaría sola ni indefensa. El descubrimiento de aquella carta, cuidadosamente escondida entre los objetos personales de Daniel, fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad en la que me encontraba sumida. Sus palabras, escritas con amor y claridad, reflejaban no solo su preocupación por la empresa y su legado, sino también la profunda confianza que tenía en mí. Cada línea resonaba en mi alma, despertando una fuerza que creía perdida, una chispa de esperanza y de propósito que me impulsaba a no rendirme. El peso de la traición de Valentina se hacía menos insoportable cuando comprendí que Daniel había previsto su juego y me había preparado para esta batalla. No solo me había dejado documentos legales, sino también un plan meticuloso que delineaba cómo proteger lo que habíamos construido juntos. Su voz parecía hablarme desde más allá, diciéndome que no estaba sola, que tenía las herramientas y la capacidad para defender lo que era justo. Al leer el testamento actualizado, el poder notarial y las instrucciones detalladas, sentí como una ola de responsabilidad y determinación me envolvía. Sabía que no solo debía luchar por mí, sino por la memoria de Daniel, por su sueño, por el futuro que él había imaginado para nosotros. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado por un fuego interior que me guiaba hacia la acción. La estrategia comenzó a tomar forma cuando contacté a María, la abogada de confianza que Daniel había designado. Su apoyo fue vital para transformar mi deseo de justicia en un plan concreto y sólido. Juntas, revisamos cada documento, cada prueba, preparándonos para enfrentar no solo a Valentina, sino también a todos aquellos que habían subestimado mi capacidad para luchar y ganar. Cada reunión con los socios fieles de Daniel era un paso hacia la recuperación. Les mostraba las pruebas, contaba la historia detrás de cada papel, despertando en ellos la misma indignación y deseo de proteger el legado que yo sentía. Sentí que, poco a poco, recuperábamos la confianza y la unidad que la ambición de Valentina había intentado romper. El enfrentamiento final con Valentina fue un momento de intensa tensión y revelación. Su arrogancia y negación chocaron con mi firmeza y la verdad que Daniel había dejado para mí. Sus gritos y amenazas no pudieron ocultar la realidad. La justicia estaba de mi lado. Y esta vez, no había lugar para dudas ni manipulaciones. El proceso legal, aunque agotador y lleno de obstáculos, me enseñó más sobre mí misma de lo que jamás imaginé. Descubrí una fortaleza interior que nació del amor, la pérdida y la necesidad de proteger lo que era sagrado. Cada batalla ganada, cada paso hacia adelante, era un homenaje a Daniel y a todo lo que habíamos soñado juntos. Finalmente, cuando el juez falló a nuestro favor y la empresa volvió a estar bajo mi control,
Sentí una mezcla de alivio, orgullo y un renovado sentido de propósito. Entrar de nuevo en aquel edificio. Recorrer los pasillos que habían sido testigos de tantos momentos compartidos. Fue un acto simbólico de renacimiento. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba lista para recorrerlo. En los días siguientes, trabajé incansablemente para sanar las heridas abiertas, para restaurar la confianza y la integridad de la empresa. Con cada decisión tomada, con cada paso hacia la transparencia y la ética, sentía que honraba no solo el legado de Daniel, sino también mi propio renacer como mujer y líder. Al mirar la ciudad desde la ventana de mi despacho, sentí que, a pesar de la tormenta que había atravesado, el futuro aún podía ser brillante. La lucha había sido dura, el dolor profundo, pero la luz que Daniel me dejó como guía nunca se había apagado. Era hora de seguir adelante, con su memoria como faro y con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. La noticia del fallo judicial llegó en una fría mañana de invierno, pero para mí fue como un sol radiante que disipaba las sombras que habían cubierto mi vida durante meses. La empresa, ese símbolo tangible del amor y esfuerzo que Daniel y yo habíamos construido juntos, volvía a estar bajo mi control. Un logro que no solo significaba justicia, sino también la reivindicación de mi propia dignidad y fuerza. Mientras caminaba hacia el edificio, sentí que cada paso era una declaración. No me rendiría. No permitiría que el legado de Daniel fuera mancillado. Al entrar, el murmullo expectante de los empleados me envolvió. Y aunque algunos me miraban con sorpresa, otros reflejaban esperanza. Su mirada era un reflejo de mi propia transformación. Un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Les hable con acento agudo con voz firme y clara. Compartiendo la visión que Daniel había dejado y prometiendo que restauraríamos juntos la integridad y la transparencia que merecíamos. En ese momento, más que una líder, me sentí un faro, una guía para un nuevo comienzo. Los días que siguieron estuvieron marcados por trabajo incansable y decisiones difíciles. La tarea de revertir las malas decisiones de Valentina no era sencilla. Enfrenté resistencia, dudas y momentos de agotamiento que pusieron a prueba mi determinación. Pero cada desafío era también una oportunidad para demostrar que el poder no solo reside en el control, sino en la capacidad de sanar y reconstruir. Con cada cliente recuperado, cada política de transparencia instaurada, sentía que sanaba no solo la empresa, sino también mi alma. La nostalgia por Daniel se hacía presente en los momentos más inesperados. Una sombra suave que me recordaba por qué luchaba. Sus palabras, su confianza depositada en mí, eran la fuerza invisible que me impulsaba a seguir adelante cuando el cansancio amenazaba con vencerme. No era solo una batalla legal o empresarial. Era una lucha por preservar la memoria de un amor que había sido arrebatado demasiado pronto. En una tarde tranquila, sentada en el despacho que ahora era mío, contemplé la foto de Daniel sobre el escritorio. Su sonrisa congelada en el tiempo parecía bendecir mis pasos y reconfortar mi espíritu. Susurré lo hemos conseguido. Mi amor, consciente de que aquel triunfo era también un renacer. Una promesa de que, pese a la pérdida, la vida seguía y yo estaba lista para escribir nuevos capítulos. El sol se ponía tiñendo el cielo de Barcelona con tonos cálidos. Y mientras me acercaba a la ventana, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. Sabía que el camino no sería fácil, que aún habría retos y momentos de incertidumbre, pero también que estaba equipada con la fuerza y la claridad necesarias para enfrentarlos. La empresa, el legado de Daniel y mi propia vida se entrelazaban ahora en una nueva historia de esperanza y resiliencia.
Con una última mirada a la ciudad que tanto amábamos. Tomé mi bolso y salí del despacho con paso firme. Afuera, el mundo seguía girando, y yo estaba lista para seguir adelante. No como la mujer rota que había sido, sino como la protagonista de una nueva vida. Por Daniel, por mí, por todo lo que juntos soñamos. La reconstrucción apenas comenzaba y con ella, la promesa de un futuro lleno de luz.